Hay dos tipos de locos, los que a simple vista se nota que lo están y los que a simple vista no se nota, pero son los peores y son los que más locos están. El bufón CT es uno de ellos, un loco que cruza la fina línea entre la lucidez y la locura constante y los tiene a todos manipulados perdidos. El bufón CT es un loco místico, cuya honestidad a veces resulta propia de los que están en una camisa de fuerza bajo la vigilancia más estricta. ¿Quién sabe si es un loco, un místico, un genio o un bufón? En realidad, ¿qué sabe nadie? Somos no nacidos, no concebidos. ¿Y eso que envejece qué es? Pues lo que ha parecido, nacer. Esta conciencia que aparece y que no es. Entonces, envejecer es danzar en la fragilidad de la vida. Danzar en eso. Ese gustoso soluble. Que bueno, que por fin acaba y termina. Y en realidad nunca comenzó. Bienvenidos al canal El Latido del Sí Mismo. Hoy una charla del amado Pedro Rodea. Ha escogido entre muchas y bueno, lo esencial se dice en esta charla. Digo esencial por decir algo, lo sustancial de este estado de nacimiento que parece ser. Bueno, solo antes decir que el sabio o no sabio, como se quiera llamar, pues se contradice constantemente. El que no se contradiga es que hay una estructura ahí fija que quiere enseñar algo y no hay nada que enseñar. Nisargadatta se enfadaba, estaba iracundo en sus últimos días, que desaparezca la conciencia. No había suavidad. En Ramana pues había suavidad, no pasa nada. Todo el artefacto está pues dispuesto como está dispuesto y ya está. Y nada sucedió nunca. Vamos a escuchar al amado Pedro Rodea. Bienvenido. Antes que nada decir que se escucha, ahora estoy en el lavabo, se escucha flojito la presentación del bufón porque la mujer está durmiendo, y que descanse, no la quiero despertar. Solo decir que ninguna resolución de ninguna duda, ninguna, va a completarte, nada. Y todo está dispuesto para ti, vamos a llamarlo así. No hay ni yin, ni yang, ni dualidad. Todo es el amado. Bueno, pasamos a la charla de Pedro. Y bufón, ¿no dices algo más antes de pasar a la charla? Pues que todo lo que se hace o parece hacer en esta vida es paliar esta sensación de yo o de ser, como se quiera llamar, y esto el amado lo explica muy bien. Hay una aparente obnubilación, estás obnubilado, y crees que esto es la felicidad, el éxtasis, pero sabes que esto no dura, que no eres eso. Entonces el amado no da ninguna esperanza en eso que no eres, porque no eres, es una expresión de ti mismo. Y en esta charla lo explica muy bien, Y todo movimiento, pues, es aparente y no te va a conducir ni a llevar donde tú ya estás siempre, que eres eso que no tiene movimiento. ¿Cómo te va a llevar el movimiento ahí? Y todo es el fluir. Sin embargo, de estas apariencias jamás existidas
ni aparecidas. Y ni las prácticas, ni los métodos, ni las técnicas, todo esto, solo tiene que ver con la utilidad relativa. Por eso el amado siempre ha dicho que todo esto es inútil para lo que eres. Oh, amado, vamos a escucharle ya la charla. Hay que limpiar la casa, se puede limpiar la casa, como bien dicen, pero el espacio siempre está limpio, siempre. No necesitamos limpiar el espacio, y el que lo necesita nunca ha existido. ¡Ajata! Mi familia, mi casa, mi casa, mi casa, familia, Elías. Ellos no veo nada. Mi casa, familia. Mi casa, familia. Eso que está fuera del movimiento, de todo movimiento, que es lo inmutable, eres tú. Donde aparece todo aparente movimiento, que no eres. Y tú eres un movimiento de eso, que eres y no eres simultáneamente. Como bien indica Tony Parsons, sin ningún filtro del yo, ni de ser un individuo, y lo explica muy bien. Pero como amado, pues no he escuchado a nadie que lo diga tan claramente. Ahora sí, bufón, adelante. Pedro Rodea. Atención. ¿Verdad? Pero fíjate que en mi caso, sí, cada día que pasa, que en la cuenta de los días, porque los días solo se cuentan a partir de que aparece la consciencia, siempre insisto en ello. El hecho fundamental, que nadie parece darse cuenta, por lo que yo he leído, solo Nisargadatta lo dice así, este yo soy, él dice, su lenguaje es hijo de una mujer estéril que no ha conocido varón. Dice, la señora Maya, que es estéril, y el señor Brahma, que no la ha tocado nunca, tiene un hijo que yo soy, que es la autoconsciencia. Y entonces, pues no tiene padre ni madre, ¿no? Pero claro, es el centro. Aparece la autoconsciencia o surge o simplemente comenzamos a sentirla y dentro de ella tendremos intuiciones, tendremos comprensiones, tendremos conocimientos posibles e imposibles, emociones fortísimas, enfermedades, sufrimientos, dentro de ella. Si la autoconsciencia no está, nada de eso es sentido. No tiene lugar, no hay lugar. O sea que la autoconsciencia y su contenido son la misma cosa. Parece que hay el sentidor y los sentidos, pero el uno sin el otro es como el sol y los rayos. Si el sol no tiene rayos, no hay ningún sol. Y los rayos sin sol, pues
pues no existen. Es decir, pero la autoconsciencia es eso, y entonces es el centro. Nosotros, todos nosotros, yo lo hablo por mí, y cada día me doy más cuenta de que soy más tonto. Es decir, porque ya no me importa ningún conocimiento, ni trascendente, ni de ningún tipo. Ha dejado totalmente de interesarme. Es decir, porque es lo mismo. Es decir, la base es, ocurre el despertar. El sueño profundo o del nacimiento, que es exactamente la misma cosa. Y dentro de ese despertar, pues se desenvuelve lo que nosotros llamamos nuestro mundo, porque no hay un mundo externo que sea el contenedor de todo. Nosotros, cada uno de nosotros, experimenta un solo mundo, que es lo que su autoconsciencia contiene, como posibilidades, que es una manera de hablar, así, vamos a decir, conceptual, pero por explicarnos. La autoconsciencia es como un terreno plantado, tiene muchas plantas, muchos microbios, muchos seres, todos son una posibilidad, y entonces tienen su momento de expresión o manifestación, y acontecen. Y lo que las presencia, vamos a decir nosotros, vamos a decir en este caso, como decía Romana, vamos a decir yo, lo que las presencia, pues es que no estaba, simplemente. Y no estando eso, no hay modo de presenciar. O sea que todo el conocimiento es cero. Es decir, por elevado que sea, por intuitivo que sea, a lo largo del día pueden venir a uno intuiciones del tipo que sean. Al mismo tiempo le vendrán molestias del tipo que sean, o angustias del tipo que sean, de trabajo, de lo que quiera que sea. Le vendrá de todo, es decir, y la suma total, por lo que yo veo, excepto pequeños destellos aquí y allá, es un sufrimiento sordo, una especie de sufrimiento, es decir, de algo que no, que es lo que estábamos en la cocina. Todos ahora hay muchas gentes que hablan de espiritualidad, bueno, pues yo me puedo incluir. Esto no es una espiritualidad ni es nada, pero me puedo incluir, ¿no? Y lo que plantean es una liberación yo supongo que de esa angustia. Pero claro, al mismo tiempo manteniendo la consciencia, sin darse cuenta de que la consciencia es la matriz de toda esa angustia. Que sin ella no hay angustia ninguna, ni la ha habido jamás, ni posibilidad de que la haya. Es decir, no hay sentidor, no hay nada sentido. Y entonces, lo que sí se intuye o intuimos, tanto tú como yo, como quien quiera que lo intuye, es que antes de esa autoconsciencia hay algo que la conoce y que efectivamente está libre de ella, pero no porque se haya liberado, sino porque es libre eternamente de ella. Y por eso decimos, pues, hasta que la gloria de Dios nos llame, ¿verdad? Pues bueno, ¿y qué tal le va a usted? Pues aquí tirando hasta que la gloria de Dios me llame, hasta que Dios en su gloria me llame. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que ser muy sincero y muy honesto para entender que realmente no hemos sacado nada de este banquete y que todas nuestras expectativas, fueran grandiosas, pequeñas, las que fueran, eran mero concepto simplemente proyectado por ese mismo dolor. Es decir, el fondo de toda proyección de felicidad, si nosotros deseamos felicidad o la cesación de la angustia, su fondo es que esa angustia y esa felicidad, es que esa angustia está ahí.
Si esa angustia no está ahí, ¿qué felicidad vamos a desear nosotros? ¿O qué liberación? ¿Comprendes? Es que lo que la autoconsciencia trae, no podemos llamarlo de otro modo, por lo menos yo no puedo llamarlo de otro modo a medida que pasan los años más, ya sin ningún tipo de ira ni de simplemente decir porque veo que no lo ha hecho nadie y nadie está haciéndome un daño adrede, que lo que ha amanecido, que lo que amanece, que lo que aparece, aparece, como quiera llamarse, pues es un estado nada deseable. Como decía en Sierra de Majera, sí, esta conciencia es lo más grande. Él lo decía así, con estas palabras, yo no sé por qué, porque no es grande ni pequeña. ¿Quién puede medirlo? Es decir, ¿quién puede medir haber despertado esta mañana? ¿Cuán grande es eso? No tiene ningún sentido decir que es grande o pequeño. Dice, es capaz de comprensiones infinitas. ¿Y eso y qué? No tiene... Bueno, ¿y qué? El hecho es que aparece y es una cosa rabiosa. Es decir, ya sin acritud, no lo digo como si me estuvieran a mí haciendo daño, simplemente porque lo veo, digo. Pero muchas veces lo he dicho aquí, pero si es que claro, desde que tengo conciencia y me quedo a solas conmigo y me veo y digo, pero qué necesidad. Como algunas veces he dicho aquí, he podido escribir libros y haber hablado aquí desde este mismo sitio de perspectivas de realización y cosas así, ¿no? Cuando eso está realizado siempre, si nosotros ni aportamos ni quitamos, es decir, simplemente aparece esa capacidad de sentir, que es la consciencia, autoconsciencia, conocimiento o saber, y se siente, y no hay más. Es decir, y como se ha dicho muchas veces, el gran viento del Tao, como dice, que se me quedó grabado hace muchos años, ya lo he dicho muchas veces. Dice, cuando sopla, pues cada artefacto según su naturaleza así suena. Dice, las vacas mugen, los elefantes barritan, los perros balan, las cañas silban como si fueran caramillos, y el viento es el mismo, esa autoconsciencia es la misma. Es la misma en todos. Y entonces no se puede decir que hay individuos. Yo no sé qué decir tampoco, porque explicarlo, otra de las cosas que tiene, es que no nos ayuda. Simplemente entender que nuestro poder no existe y que no vamos a cambiar, como dice el Evangelio, dice, Dios sabe todo, sabe hasta si se te cae un cabello de la cabeza. No vamos a cambiar la caída del cabello. ¿Comprendes? Es decir, si lo que toque, nos toca y no hay más. En mi caso, como tengo allí a la esposa, que es ella muy vital y muy voluntariosa, siempre me está hablando de que claro, que todo es una cuestión de querer y de tener voluntad y tenacidad. Porque está convencida de que hay cosas que se pueden cambiar, pero al mismo tiempo me dice, ¿y cómo es posible que yo con las posibilidades que tenía cuando tenía 23 años, terminara casada contigo? Yo no digo nada porque yo ya no hay en mí nadie que responda, pero digo, pues mira, tú misma tienes tu respuesta, es decir, el poder que pensabas tener, ahí lo tienes. Dice, no has hecho nada, ni ahora ni nunca. Claro, eso no se lo puedes decir a alguien que cifra sus esperanzas de vida o de equilibrio emocional o de equilibrio en que sus actividades tienen finalidad. Porque entonces aparentemente le arruinas, ¿no? Yo eso lo entiendo también, lo entiendo por mí, digo, no es fácil, es decir,
entender esto y quedarse, porque claro, pero claro, por otro lado veo que claro, que tampoco puedes evitar nada de lo que venga, y es decir, si tienes que trabajar a pleno sol, vas a trabajar a pleno sol, y si tienes que ser albañil, vas a ser albañil, y no hay manera de evitarlo. Es decir, porque uno no lo hace, es verdad, eso que dices tú, no hay nadie detrás. Se está sintiendo, pero no hay nadie, no hay un individuo, y mucho menos con poder para efectuar el más mínimo cambio. Es decir, podemos planteárnoslo, hablar de ello a lo largo del día, e incluso tener proyectos, todo, pero luego será, pues como dicen por ahí, lo que Dios quiere. Como decía el otro día en la charla de la Madre Maravilla, ese es el lema que tenía tan bueno, dice, lo que Dios quiera, dice, cuando Dios quiera y donde Dios quiera, que es muy diferente a decir, como decía el otro día mismo, quiera Dios, ojalá quiera Dios, o Dios mío, tal, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Si termina habiendo una paz, que es, yo creo que es lo que decía Ramana, pero no sé porque claro, no me puedo poner en su lugar, ni puedo interpretar absolutamente nada de lo que dijo, ni de lo que logró expresar, porque eso solo lo sabía él, como cada uno de nosotros. El único que sabe lo que hay en su armario es uno. Los demás, es decir, pueden inferirlo, pero el único que lo sabe es uno. Entonces yo no puedo ponerme en el lugar de nadie. Pero cuando hablaba de paz, dice, primero hay una felicidad, cuando hay la realización del sí mismo, como él decía. Esa cosa tan extraña. Y luego ahí viene la paz. Yo puedo entender que puede haber una paz relativa, pero una paz, lo que ellos llaman Mahasamadhi, en las doctrinas hindúes, o parinirvana en las doctrinas budistas, es la muerte del Buda y la muerte de Ramana Maharshi. Eso es lo que llaman Mahasamadhi. Todos los demás samadhis comparado con eso es cero. Es lo que te están diciendo, pero nosotros somos tan duros de oído durante mucho tiempo que no nos damos cuenta pero al mismo tiempo tampoco tiene, es decir, como alguien me decía recientemente, si en realidad todo ha ocurrido en su momento y en su lugar y no hemos intervenido nadie, ha ocurrido porque tenía que ocurrir, simplemente me agradó. Tenía que ocurrir así y así ocurrió. ¿Qué dice mi querido José Manuel al respecto? Bueno, ¿qué dice ahora Ernesto? Después de estas charlas que vienes oyendo últimamente, que no se parecen en nada a las del comienzo, ¿verdad? No, al comienzo no, a las del mes de mayo. A las del mes de mayo, ¿verdad? No se parecen en nada. Ha desaparecido toda la ira, gracias a Dios. Es una cosa que yo no tengo un modo de agradecer, porque lo veo, lo siento, es que no hay ira, ha desaparecido. Y yo no he hecho nada. Decir eso, porque deshacerse de la ira, uno no sabe la ira que tiene hasta que no es puesta a prueba, claro. Cuando tú tienes un concepto o algo y estás hablando y alguien te lleva a la contraria, entonces es cuando sale la ira. Y la ira puede llevar a verte con un hacha en la mano y clavárselo a alguien en la cabeza. Pero cuando la ira ha desaparecido, en ti ya no hay nadie. Entonces puedes oírlo todo. Es decir, lo más que te sale es sale solo lo más suave que pueda limar esa aspereza que te está viniendo. Es decir, pero nada más, es decir, ni contradecir, ni decir no tienes razón, yo soy el que lleva la razón, tú no te enteras, todo eso ha desaparecido por completo. Por eso cuando hablabas de ahí de las gentes estas que hablan, yo lo que veo en ellos siempre que leo algo es tremendamente frustrante, porque siempre es la misma proposición, es decir, siempre se dirigen a alguien que hace cosas y que haciendo cosas va a obtener cosas que se suponen grandísimas. ¿Y cuánto es suficiente para ser rico? Me pregunto yo.
¿A ti cuánto te crees que, cuánto le sería suficiente a este señor Bárcenas para ser rico? ¿Alguna vez hubiera llegado a serlo? Nunca, ¿verdad? Pues igual en esto, es decir, esto de la espiritualidad es lo mismo, dice, ¿cuándo realmente uno, y los ves cambiar a los mismos maestros también, que unas veces dicen unas cosas y otras otras, pero nunca abandonan el punto central, que es que la autoconsciencia no es de uno, aparece sola, y se va sola, sin advertir. Eso, el único que lo dice es Ramán, es Nisargadatta Maharaj, el único que lo dice. Y eso que él tenía ira incluso meses antes de morir. Estaba bastante iracundo. Una de las cosas que me sorprendía y me sorprende es que digo, yo no lo sé en qué situación me veré, no puedo decir que yo estoy libre, nada en absoluto, no. Pero digo, pues está muy iracundo todavía, porque dice, claro, sin yo saber, apareció este nacimiento y desde entonces yo he sido sentado en la silla del acusado, aquí todo el mundo me acusa de todo y yo aquí no intervenía para nada. Es como si ocurre un robo en Calcuta y yo que vivo en Bombay me detienen y me dicen que he sido yo. Pero claro, todas esas cosas se entienden después, una vez que tú lo entiendes un poco, lo entiendes. Y también te viene la cosa de decir, bueno, no hay diferencia ninguna, dejar de diferenciarte. Lo único que veo en esos, que en estas gentes de las que habláis, es eso. El último libro que leí, me parece que fue el del señor Carse, de hace 3 años. Y a mí me llamó mucho la atención, porque siempre me deja muy frustrado, el hecho de que sean tan particulares que solo ellos lo tienen. En primer lugar. En segundo lugar, pues que yo no había tenido esa experiencia. En tercer lugar, pues que para tener eso, pues de alguna manera él tenía que certificarlo, tenía que ir a otros a decirle que si lo que había visto veía era una cosa que correspondía a las tradiciones antiquísimas. Digo, pero bueno, alguien tiene que ir a alguien a decirle, yo siento, a preguntarle, oye, ¿tú crees que yo siento? ¿Tú crees que yo tengo los síntomas de que siento? Todo eso a mí me frustra mucho y dejé de leerlos por completo porque no... Incluso hace ya más de 1 año que no toco ningún libro, todos se cayeron de las manos. Alguna vez leo alguna frase de Ramana que me llama la atención, está bien, pero una frasecita y no nada más. No, lo que es leer un libro, nada. Ni de eso ni de ninguno, es decir, cada vez menos. Y lo único que llena la mente todo el día es que no soy capaz de recordarlo, porque es que está vacía. Es decir, es un pensamiento como todos estos que hay, excepto alguno que sea puntual por alguna dolencia, como todos estos que hay antes de dormirse, que ha desaparecido el centro, que ha desaparecido el tirano, entonces hay pensamientos sueltos que nadie gobierna y luego ya después te duermes. Lo mismo que cuando despiertas. Hay pensamientos sueltos y luego ya aparece el tirano, el que tiene que hacer, el que tiene las responsabilidades, el que tiene que esto, el que tiene que lo otro, y todo ese fardo. Y sí, yo entiendo que vosotros pues los leáis, pero que os deis cuenta que si tú no estás despierto, no puedes leer un libro. Y no entenderás jamás lo que dice el libro, deja de decirlo. Ni siquiera te entenderás a ti, como Ernesto. No hay ningún Ernesto cuando tú estás dormido, o hace 80 años. Yo de todos los comunicadores que he escuchado, personas más en presencia, Tony Parsons ha sido el único que durante 2 horas ha hablado únicamente como lo que decía el otro día José Manuel, de una puerta abriéndose, un viento ocurriendo, no metiendo al yo, aunque fuera muy sutilmente. Sí. Sin embargo, en el primer libro que tú tradujiste, me parece, el de lo que es, sí había algunos matices. Todavía sí, esas cosas vienen poco a poco. Es decir, o mucho, yo no lo sé.
Es decir, es muy posible. Es decir, otra de las cosas chocantes es esa de que no haya, de que alguien que se supone que habla no deba de tener contradicciones. Porque claro, eso significa que si no tiene contradicciones está manteniendo una pose, porque eso no tiene, es una insensatez. Es decir, ¿cómo no va a tener contradicciones? Si hoy entiende una cosa y mañana entiende otra, la misma que entendió ayer, la entiende de otra manera o de otra, ni ha hecho nada para entenderla ayer, ni hace nada para entenderla al día siguiente. Y entonces, no, lo que dije hace 2 días, pues lo siento mucho, yo como digo antes, de hace 2 o 3 meses las charlas, pues había mucha ira, yo estaba muy enfadado, como si a mí me hubieran hecho algo, muy enfadado. Y entonces, y hasta palabrotas. Es decir, que no hay ninguna necesidad. Y entonces incluso está pues, una energía muy fuerte. Y ahora no, ahora estoy bastante más calmado y estoy muchísimo más a gusto. Es decir, precisamente porque ha desaparecido la ira. Una cosa que parece tan... No, yo digo, porque estoy lleno de felicidad. No, digo, ha desaparecido la ira. No hay ira. Para mí es una cosa que no conocía. Es decir, apenas se nota, pero dices, pues hay algo que es distinto. Si ya no me enfado si me llaman, digo, o sea, que no me creo a nadie, simplemente, es decir, ni más que alguien, ni menos, ni nada, no me creo a nadie. Todo el mundo está bien. Es decir, y entonces pues no tengo nada que enseñar. Yo hablo aquí porque parece ser mi naturaleza, pero no porque trate de enseñar. No, porque es que ¿cómo te voy a enseñar si la autoconsciencia la tienes tú? ¿Qué te puedo enseñar? Es decir, yo te puedo decir cosas y tú luego te quedarás a solas, las verás con tu autoconsciencia y dirás, este tío se equivoca, porque lo que yo veo no es lo que él dice. ¿Y a quién vas a hacer caso? Pues a lo mejor me haces caso a mis 5 años, pero al final me dirás pues que este hombre pues me ha engañado o se engaña a sí mismo. Si va acompañado de la ausencia de ira, pues tendrás piedad y dirás, bueno, se te olvidará. Y si no, pues te sentirás muy enfadado por un tiempo. Finalmente llegas a la conclusión de que nadie te ha hecho nada. Y estás en paz con todos. Con todo el mundo. Sí, Tony Parsons me parece bueno. Yo leí hace poco una frase y digo, está bien. No es un hombre, no es un pretencioso. Yo estuve con él luego después de la charla un rato tomando un té y el trato es una persona que no trata de aparentar nada ni de venderte nada. Le pregunté incluso, digo, ¿cómo es que ha venido usted aquí a Barcelona? Si usted en Inglaterra, aquí a dar una charla. Me llamó una amiga, me dijo que sí, quería venir, yo no tenía nada que hacer. O sea, muy natural, ¿no? Sí, se le ve en la cara, en la foto y eso se le ve. Ahora hay mucha gente que habla de estas cosas y la verdad es que yo no me llama la atención. Porque además es que hay poco que decir, lo esencial es la aparición de la consciencia. Lo esencial es eso. Y que hay un antes. Hay una frase que me parece que alguien, no sé dónde leí, que yo llegué a escribir, lo dije en algún momento, el momento esencial es que usted se tiene que dar cuenta de que usted sabe ahora que es, porque antes no lo sabía, pero que usted era, no lo sabía, pero usted era. Desde luego, no de esta manera, no así. No esto que creemos, no esto que nos llena de inquietudes, de preocupaciones, de movimientos para acá, para allá. No así. Es decir, yo en eso sí tengo una confianza completa, vamos. Al decir confianza quiero decir que lo veo, que lo veo. Lo que me crea o
preocupación, no preocupación, sino es el modo de actividad de cada día, pues es el hecho de que, claro, el despertar sigue. Como dice José Manuel, mientras Dios no nos llame a su gloria, ¿qué vamos a hacer? Comemos, y dice, como dicen los chinos del Zen, dice, bueno, ¿y cuando uno se ilumina qué? Le preguntaban a un budista Zen. Dice, cuando uno se ilumina, dice, en el invierno tirita y en el verano suda. Dice, y ya está. Dice, eso es todo. Dice, pues tenía su razón, ahora lo entiendo, y es verdad. Quiere decir que no ha cambiado nada, que todo es exactamente lo mismo. Bueno, don Luis, ¿qué dices hoy, querido mío? ¿Qué tal van esos recorridos tuyos por las profundidades de las espiritualidades al día? ¿Eh? Encontraba a otro. ¿Así a quién? El doctor Hawkins. ¿Ah? El doctor Hawkins. Sí. Muy interesante, aunque bueno, está bien. Tiene un libro muy bueno, se llama algo así como Adoración de la no dualidad o algo así. Adoración de la no dualidad. Bueno. ¿A ti qué te sugiere esa frase? Adoración de la no dualidad. Que ya está, que hay alguien ya ahí adorando. ¿Tú crees que la no dualidad necesita ser adorada? No. ¿Tú crees que hace 80 años tú adorabas a alguien? ¿O alguien era adorado? Y si necesitamos adorar aquí en lo que se supone que es la dualidad, ¿tú cuál crees? Que ya está, que hay alguien ya ahí adorando. ¿Tú crees que la no dualidad necesita ser adorada? No. ¿Tú crees que hace 80 años tú adorabas a alguien? ¿O alguien era adorado? Y si necesitamos adorar aquí en lo que se supone que es la dualidad, ¿tú cuál crees que es el motivo? O sea, por ti, no por lo que hayas leído, por ti. Si tú adoras, si tú de repente devienes practicante de una religión, Sí. la que quiera que sea, ¿cuál es el motivo? Ya es creo que es. Sí, o sea, se adora esta sensación de ser. No, pero ¿cuál sería tu motivo? El motivo de una... Sí. ponerme a la sombra, quizá. Es decir, que buscarías un beneficio, es decir, que te sientes afligido y de alguna manera quieres ser aliviado. ¿Qué es lo que la suma de todos los creyentes piden a Dios todos los días? Pues... algo así como el Virgencita, que me quede como estaba o como estoy. Todos los días es la suma de todos los creyentes, todos sin excepción, le piden a Dios la vuelta, como decíamos el otro día, del hijo pródigo. Todos, de un modo o de otro, nos sentimos como hijos pródigos, es decir, la consciencia es el hijo pródigo. Es idéntica a lo que llamamos nirvana, que es lo que llaman el estado sin cualidad. Pero la consciencia es saguna, es ese mismo estado con una cualidad, que es la cualidad del conocimiento. El conocimiento integra pues, las emociones, la inteligencia, lo que es el sentir. Con el sentir, que es anterior o simultáneo a ser, pero si no sientes, no constatas que eres. ¿Comprendes? Si no sientes, no hay ser. Ha perdido el sentido, dicen cuando alguien muere. Si no hay sentido, no hay ser. Entonces, ¿qué es lo que pide el hijo pródigo? El hijo pródigo, la conciencia, saguna, pide perder la cualidad. Es decir, volver a lo que llaman el Padre, que es nirvana,
sin cualidad. Sin la cualidad yo soy, sin la cualidad saber, sin la cualidad sentir. Y eso es inabarcable, o sea, inefable, como decía el otro día, no se puede hablar de ello, es decir, como no hablábamos hace 80 años, no hay nada, no hay discurso ninguno que dar. Es decir, es, por decirlo de alguna manera suave, y libertad absoluta, libertad total, después de verte aparentemente, claro, todo sentimiento excluye otros, y todo sentimiento está limitado por todos los que excluye, y todo, si te das cuenta, está ligado uno con el otro, de tal manera que crea una suerte de cadena que es la esclavitud, lo que llaman los budistas el samsara, que es estar siempre enredado. Todo eso se acaba cuando uno duerme. Lo primero lo último que desaparece es el conocimiento, pero entonces ya no lo sabes. Una vez que el conocimiento ha desaparecido el ser y ha desaparecido el sentir. Los tres. Y entonces ahí ya no. Entonces todo lo que sepamos, averigüemos, conjeturemos, intuyamos dentro de la consciencia, está dentro de la consciencia. Y la consciencia es cero. Cero comparada con su origen, pero literalmente cero. Es decir, no es ni micronesimalmente pequeña, es cero. Como todos comprobamos todos los días cuando nos dormimos. Se acabó todo. Se acabó total y absolutamente. Y como sabemos que ha sido siempre. Si no lo supiéramos de manera tan clara, no podría ser que estuviéramos hablando de ello. Estamos hablando de ello porque en este momento es esa cuna, esa cualidad, esa conciencia, ese sentir, ese saberse, está presente sin saber por qué. Eso es lo que dice Nisargadatta, y estoy de acuerdo con él. Sin saber por qué el conocimiento aparece, sin semilla. No es verdad que haya sido engendrado, sin semilla. Lo único que sí que para que él que persista necesita es el alimento, el agua, el aire y el fuego. Lo necesita. Sin eso, sin el cuerpo, el sentirse desaparece. O desaparecen los dos al mismo tiempo. Bueno, una vez que desaparece saber, desaparece ser. Es decir, por eso cuando dice alguien ha fallecido, ya ese cuerpo no se le prestan cuidados, ni se le cortan más las uñas, ni el pelo, ni nada de nada. Es decir, ya, ¿comprendes? No sirve a eso. Y eso es lo que Nisargadatta Maharaj decía, adore usted a eso, a ese saber. Pero claro, otra cosa no hacemos, si te das cuenta. Es que era redundante, dice, adore usted a la consciencia, pero ¿qué hace todo el mundo? Todo el mundo adora a la consciencia y al mismo tiempo la teme. La teme porque es la fuente de todo suplicio. Y él mismo lo decía en alguna frase, dice, esta conciencia es tan artera que no solo ha hecho pensar a los nacidos, habla así, que ella es la fuente de toda felicidad, sino que ha ocultado que es la fuente de todo sufrimiento. Muy bien. ¿Qué dice? Bueno, terminó la charla. Ha hecho el amado Pedro bastantes cosas interesantes en esta charla. Voy a destacar una. Lo que dijo Nisargadatta. Maya, esta señora Maya,
no ha conocido un varón alguno y encima es infértil y ha parecido un hijo. Y eso es lo que parece ser real y no es. Esta autoconciencia, que a la vez quiere perdurar y anhela desaparecer. Esta es la contradicción. Pero finalmente, pues, cesa. Y sin avisar. ¿Y cómo ha parecido? Pues, asombroso. Parece aparecer y nunca sucedió realmente. Esto es lo asombroso. Lo dejo aquí. Muy buena charla, amado. Para nadie. Bluetooth FM mode. No te deseo, nadie deseo. El único deseo es no tener deseos, no desear. Como cuando se consigue algo. Esta autoconciencia consigue algo y por un momento hay descanso. Se olvida la autoconciencia, como cuando no estaba. Y se sabe que este no estar, pues, es la benignidad sin fin, como dice el amado. Un abrazo del bufón. Mi familia, mi casa, el despacho, mi casa, familia, Elías, Elías no veo nada, mi casa, familia, mi casa, familia. Quina aturada! En els meus temps de porter. Hòstia, això sí que